La formación del tubo cardíaco que dará origen al corazón definitivo se lleva a cabo gracias a la fusión de los dos tubos cardíacos endoteliales, los cuales, al acercarse entre sí en línea media, terminan juntándose, presentando apoptosis en el sitio de unión, dando origen así a la estructura definitiva del tubo cardíaco, el cual, una vez formado, comienza a presentar dilataciones en su estructura, que darán origen a las cavidades primitivas, que a su vez originarán a las estructuras y cavidades definitivas del corazón. En sentido cefálico a caudal, estas dilataciones son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo y la aurícula. Del tronco arterioso derivarán la arteria pulmonar y la aorta ascendente, mientras que del bulbus cordis o cono arterial derivarán parte de las cámaras de salida del corazón, como el infundíbulo y el vestíbulo aórtico, mientras que el ventrículo dará origen a ambos ventrículos, izquierdo y derecho, y la aurícula dará origen a ambas aurículas, izquierda y derecha. Como podemos observar, tanto en la región cefálica como caudal, los tubos cardíacos endoteliales no se fusionan. Debido a esto se continúan como estructuras vasculares primitivas. En la región cefálica se continúan como proyecciones del saco aórtico, que darán origen a los 6 pares de arcos aórticos, mientras que en la región caudal se continúan como proyecciones de los senos venosos, que darán origen a la vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelina de cada lado. Una vez que comienza el plegamiento, analizándolo desde el plano frontal del bulbus cordi, se desplaza hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo se desplaza hacia el lado izquierdo. Posteriormente, analizándolo desde un plano sagital del bulbus cordi, se desplaza en un sentido ventral con respecto al ventrículo. Como pudimos observar, la aurícula se desplazó en el sentido dorsal y cefálico con respecto al ventrículo, para poder así adoptar su posición definitiva. En resumen, el plegamiento es un proceso que se debe de llevar a cabo en el tubo cardíaco para lograr así que las estructuras en formación adopten su posición definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiar 5 estructuras, las 2 aurículas derecha e izquierda y los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior, el corazón en realidad no está dividido, es decir, en sus cámaras no son 4 en ese momento. Se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho, y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan en la pared anterior y posterior del corazón. Lo vamos a estudiar entonces como un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular no oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum crece pero no oblitera por completo la comunicación interventricular, dejando así una comunicación llamada ostium primum. Posteriormente, se presenta apoptosis en la región superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum al mismo tiempo que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique, que es el septum secundum, más grueso hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interna auricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el primer agujero a través del cual pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En este corte frontal del corazón podemos observar cómo se forma el septum primum y deja esa comunicación interauricular del foramen primum.
que después cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval, que posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. A través de esta comunicación la sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. Con este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordemos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los dos ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar. Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. El proceso de la tabicación del corazón, que es un fenómeno completamente dinámico, podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esta comunicación que debe existir en la vida prenatal para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulbo-ventricular izquierdo desapareció a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso, se formó una estructura llamada tronco cono. Esta se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad de izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del tronco cono y comienzan a crear unos rebordes vulvares o crestas vulvares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el tronco cono. En sentido inferior, estas son las dos crestas que van a formar la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el tronco cono debería alinear su línea media con el tabique interventricular, posteriormente en sentido anterior a posterior y viceversa. Las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido cefalocaudal y de manera helicoidal hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del tronco cono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del tronco cono comunica con el ventrículo derecho.